Bien, buenas tardes ya. Son casi la hora de iniciar esta conferencia que va sobre esta motivación y este coaching que tenemos que hacer a través de los profesionales, a través del sector de la danza, pues a los deportistas. Esas herramientas se basan sobre todo, adecuados a los que están empezando, a estos jóvenes que empiezan, porque son la base que ayudarán a que consoliden estas herramientas y las puedan desenvolupar una vez sean grandes. Pero antes me gustaría marcar que hay unas condiciones importantes en la cultura del sector de la participación en los jóvenes, que es que se ha hecho un estudio importante de Cataluña entre los jóvenes del 2022 que decía que el 73% de los jóvenes no habían visto un espectáculo de las artes escénicas, que es donde estaría todo el ámbito de la danza, que el 47% no había ido nunca al cine y que el 46% tampoco había ido a una biblioteca. ¿Y por qué pongo esto? Porque el consumo de la cultura está relacionado con la exhibición de la cultura. Y entonces eso hace que tengamos un problema cuando hay demasiada oferta y hay poca demanda. Y por lo contrario, tenemos que la participación de los jóvenes en asociaciones culturales pues también es muy baja. Estáis viendo el 7,7 y lo que son 35 que sí que participa en grupos culturales, pero a través de redes sociales, ¿vale? Bien, vamos a identificar un poco quién somos, ¿vale? Somos genética porque venimos de una parte que es claramente ascendental, o sea, venimos a través de un código que ha sido modificado y adaptado según nuestras generaciones, nuestros antepasados, y eso determina la predisposición que tenemos de ser más consumidores o no, o más, tener una predisposición más activa o menos activa a diferentes actividades, ¿no? Esa genética no la podemos controlar. La que podemos controlar es la ambiental, que es la cultural, que es aquella que nos viene dado según donde nacemos. Es evidente que nuestra cultura no es la misma la que nacemos los que estamos en Occidente que los que están en países, por ejemplo, en vías de desarrollo. Y todo eso se basa a través de lo que genera, que es la personalidad, ¿vale? La genética es una parte fundamental de nosotros, el ambiente, que es la cultura donde nosotros vivimos, es una parte fundamental y eso genera esa personalidad de las personas. Vamos a ir introduciendo este tema porque es muy importante a la hora de saber y de tener en cuenta estas tres condiciones para determinar dónde podemos incidir o no. Claro, las personalidades son muchas. Tenemos personalidades que son, según, como aquí podéis ver, según un modelo que es el Ocean, se clasifican las personalidades en 5 grandes contenidos que definen cuáles son las diferentes personalidades que las personas pueden tener. Podemos ser introvertidos, extrovertidos, podemos ser imaginativos, concretos, podemos ser convencionales o tradicionales, ¿vale? Todo esto entenderéis por qué lo estoy comentando. También podemos ser responsables o no, podemos ser organizados, desorganizados, confiados, cautelosos, podemos cumplir con nuestros deberes o podemos ser más descuidados. Y en el ámbito de la extroversión, pues podemos ser sociables, reservados, podemos ser energéticos, tranquilos, podemos ser asertivos o podemos ser pasivos. Y en el ámbito de la amabilidad, pues podemos ser empáticos o insensibles, podemos ser más compasivos o más críticos y podemos ser cordiales o también podemos ser más antipáticos. Y el neuroticismo pasa lo mismo, podemos ser emocionalmente inestables, podemos ser emocionalmente estables, podemos ser ansiosos, tranquilos o podemos tener ser propensos a ese estrés o a esa resistencia al contrario de ese estrés, ¿no?
Estas personalidades, estos modelos, son más que herramientas útiles para entender cómo tenemos que enfocar nuestra pedagogía, nuestro coaching a nuestros alumnos y a nuestros deportistas. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar la misma metodología, la misma forma de educar a una persona que sea introvertida a una persona que sea extrovertida. Y eso pasa también en el mundo educativo, donde un profesor enseña a todos los alumnos de la misma manera cuando no todos los alumnos son de la misma manera. Y también nos pasa cuando los padres y las madres enseñan o educan, ¿no? La frase típica de es que los he educado a los dos de la misma manera. Bien, es que quizás no tendrías que haberlos educado de la misma manera, porque a lo mejor tienes un hijo que es más introvertido y una hija que es más extrovertida o viceversa. Así que las personalidades son bueno, es esencial analizar las personalidades de tu equipo para saberles dar la dosis concreta de que cada uno necesita. ¿De acuerdo? Y el resumen es eso, se basa en una definición más grande, que es la que definió Carl Jung, que era un psicólogo que decía pues eso, que el comportamiento y la energía de estas personas determina mucho cómo van a recibir también esta información y estas ayudas, estas técnicas de motivación que necesitan para poder avanzar en su profesión de deportistas, de bailarines, y sobre todo de alto rendimiento de competición, que son las más exigentes en este sentido. ¿De acuerdo? Hemos hablado del extrovertido, ¿no? No vamos a entrar mucho en estas definiciones, lo podéis ver aquí proyectado, pero lo que es importante es que cada uno sepa identificar sus alumnos, su equipo, en qué clasificación de estos dos ámbitos está. ¿De acuerdo? Y es un poco lo que explica en estas presentaciones. Pero vamos a hacer un análisis de si somos capaces de entender si todos vemos lo mismo. Aquí, por ejemplo, os voy a pasar unas imágenes que determinan un poco que no todo el mundo tiene la misma percepción. ¿Y por qué no la tiene? Por lo que decía antes, porque nuestra personalidad define aquello que nosotros queremos ver. Por ejemplo, aquí, ¿qué veis? Algunos veréis una mariposa y otros veréis dos mujeres mirándose cara a cara. Y aquí es lo mismo, es la misma imagen, la podéis comprobar aquí, pero con un contraste diferente. ¿Es una copa, un jarrón, o son dos caras de dos personas mirándose de frente? ¿Y esta imagen es un señor tocando el saxofón o es una señora con un contraste de blanco y negro y se ve la silueta de la cara? O no solo la percepción del contraste, podemos invertir la imagen y determinar que una imagen, la de la izquierda vuestra, puede ser una montaña, o la de la derecha, que puede ser la cara de un lobo. La realidad es que cada uno percibe la historia según se la cuenta uno bajo su perspectiva. Esta es una imagen recurrente que os explica claramente esto. Mientras uno defiende y explica que él está viendo un 6 y lo razona y lo justifica y lo defiende porque él realmente está viendo un 6, la contra está viendo 9 y lo defiende porque su visión es de ver un 9. ¿Cuál es el hándicap? Que ni uno de los dos será capaz de defender ni de entender la posición contraria hasta que sea capaz de ponerse en el perfil de la otra persona, hasta que pueda ponerse en la mirada de la otra persona y pueda llegar a entender que él, bajo su personalidad, bajo su punto de vista, él ve un 9 y no un 6.
Y las discusiones pasan en eso, y en las competencias pasan en eso. Y cuando nosotros queremos enseñar de forma de arriba a abajo, del profesorado hacia el alumnado, hacia los deportistas, hacia los bailarines, nos encontramos que si no nos ponemos en el papel del receptor, en este caso los alumnos, en este caso los deportistas, no vamos a poder entender si ellos perciben esto como un 6 o como un 9. Así que tenemos que fijarnos mucho en esta posición. Claro, a partir de aquí decimos, ¿y qué está en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer nosotros y qué no podemos hacer nosotros? En nuestra realidad tenemos estos 5 ámbitos. Coeficiente intelectual, o sea, el coeficiente que nosotros tenemos no lo podemos controlar, viene innato de nuestra condición humana y genética. Por lo tanto, no lo podemos controlar, nos viene adquirido en nuestro cuerpo a la hora de nacer. Los profesores, los coachings, muchas veces no los podemos escoger como alumnos, sino que tú entras en una academia, en una escuela, y te imponen un profesorado que te puede gustar más, te puede gustar menos, puede ser más motivador, puede ser menos motivador, pero ese entrenador, ese responsable de grupo, ese profesor no lo controlas tú tampoco porque no lo escoges, por lo tanto no lo controlas. La familia es un motor importante. Si tú quieres ser un digamos, deportista de élite, un competidor de élite y competir en la excelencia deportiva, necesitas ese apoyo de la familia. La familia puede estar a favor o puede estar en contra, pero tampoco controlas. Los padres sobre todo, no los controlamos, o los que son, y te puedes tener la suerte o no de que sean, que te den ese apoyo o no te den el apoyo, pero no controlas quién son tus padres. En las amistades pasa igual. Las amistades tú sí las puedes controlar, porque tú escoges quiénes son las amistades, pero las amistades pueden ser peligrosas o no, o pueden ser complementarias, así que esas amistades tampoco te ayudarán en tu proceso. Te pueden acompañar, pero no te aconsejan. Y la escuela me refiero no a la escuela pedagógica, sino a la escuela donde tú impartes esas clases de danza o de especialidad deportiva, esa sí que tú la puedes escoger, te puede gustar más porque hay un profesorado concreto, porque la dirección es más adecuada a tu estilo, etc. Entonces, de todo este conjunto, la realidad es que poco margen tenemos para poder escoger nuestro propio futuro. Y entonces, llegados a este punto, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué? Claro, el coaching no deja de ser, pues eso, una manera, una metodología deportiva, una disciplina para transmitir y para dar unas herramientas que ayuden a nuestros deportistas, a nuestros alumnos, a alcanzar su máximo potencial, que no todo el mundo es el mismo. Me refiero, todo el mundo tiene su máximo potencial, pero el 100% de una persona quizás es superior o inferior al 100% de otra persona. Y ese desequilibrio, cuando son competiciones, sobre todo cuando son grupos que tienen que competir no solistas, sino en grupo, se crean esas desigualdades que es muy difícil como entrenadores regular, estandarizar, porque cada uno tiene un nivel de profesionalización muy diferente y mientras unos llegan más rápido a ese ítem, los otros les cuesta mucho más y eso es muy difícil de equilibrar. Primer ámbito súper importante, la motivación. Eso no vamos a descubrir aquí nada nuevo. Pero sí que es verdad que hay una disciplina nueva en los psicólogos, que es estos psicólogos deportivos, que están estudiando este tipo de motivación que puede impulsar y motivar sobre todo de forma diferente, a enfrentarse a nuevos retos y sobre todo a mantener nuevos compromisos, pero sobre todo a no estancarse en llegar a un objetivo, cumplirlo
y ya está, sino que la motivación no pasa porque el entrenador o el profesor vaya marcando unas deadlines, unas metas cortas para que para que lleguen y las cumplan, sino que el gran objetivo es darles desafíos que ellos puedan traspasar ese desafío, llegar a ese desafío y seguir con el desafío. Entonces, la motivación es que las metas siempre tienen que ser cortas y a la vez tienen que ser muy recurrentes a largo periodo para que esa motivación no ceda. Entonces, el tema de la motivación es muy interesante y ya os digo, parece muy fácil, pero hay psicólogos deportistas que se están solo enfocando a este tema porque la motivación tiene que ser un proceso absolutamente transversal en la pedagogía del coaching en nuestros alumnos. La segunda pata es la autoconfianza. Es evidente que es crucial que necesiten una autoconfianza para llegar a un éxito o a un deporte. Tú no puedes salir a un escenario si no tienes la capacidad de confiar en ti mismo y de salir a un escenario, sobre todo si eres un solista, para desarrollar pues tu espectáculo. Entonces necesitas esa autoconfianza para superar esos miedos que tú puedas tener y si hay miedos, pues hay que darle las herramientas necesarias para fortalecer justamente esas mancanzas. La gestión del estrés y la ansiedad, bien, es la tercera pata. Es evidente que el estrés es súper necesario. El estrés y la ansiedad no dejan de ser mecanismos de defensa de nuestro cuerpo que lo que hacen es ponerte en una situación de alerta para que tus niveles biorrítmicos, la presión arterial, el ritmo cardíaco, la tensión muscular, todo eso hace que tú llegues a un nivel de preparación, de activación para salir a un escenario y dar todo tu potencial. Pero ese estrés no puede sobrepasar unos límites que te provoque un efecto contrario, ¿de acuerdo? Que pueden ser pues desde taquicardias hasta náuseas, hasta vómitos, hasta problemas psicofisiológicos que se generan por tener un alto índice de estrés o de ansiedad. Para ello hay que combatirlo con la cuarta pata, que es la concentración y la atención. Sobre todo enfocarse en lo que es importante, ¿de acuerdo? Y la capacidad de concentración es de las más complicadas. Hay un trabajo que se tiene que hacer previo, no lo puedes hacer antes de salir y decir vamos a respirar y vamos a hacer un grito de guerra. Eso es un protocolo que se tiene que establecer en cada una de las clases. La concentración en las competis son muy exigentes y necesitas tener todo tu cuerpo, necesitas la atención de todo tu cerebro en actuar de forma absolutamente involuntaria en los movimientos y técnicas de tu cuerpo de baile. Los deportistas en general, como cualquier ser humano, y en cualquier otra disciplina, lo que hace es interiorizar y es como autorregular de forma absolutamente inconsciente todos aquellos movimientos que hemos interiorizado y que por lo tanto salen de forma, podríamos decir, involuntaria, ¿vale? Esto es como cuando aprendemos a conducir. Si las primeras clases que hacemos cuando queremos conducir, estamos atentos, vale, nos sentamos, cinturón, bien, retrovisor, vale, arranco coche, freno de mano, vale, primera, embrague, acelerador. Todo es una técnica que tú te tienes que ir repitiendo constantemente las primeras veces que estás haciendo una conducción de vehículo porque necesitas esa pauta para poder acordarte. Pero llegará un momento que en base a la repetición y la repetición y la repetición automatizas
esos movimientos y ya no los expresas de forma consciente, no dices ahora tengo que poner primera, ahora tengo que darle al embrague, porque has automatizado eso. Bien, la automatización de todas esas técnicas y de las coreos que tienen que aprenderse estos deportistas hace que a veces esta automatización no sea perfecta, porque la hacemos sin ser conscientes de ella. Y eso hace que a veces, como cuando queremos poner una primera o una segunda marcha, rascamos el embrague porque no hemos apretado bien el embrague o porque las luces no las hemos puesto bien. Bien, todas esas patologías de cosas que son fallos que podemos tener en una conducción que no estamos atendiendo a la concentración de esa conducción, también se traslada cuando automatizamos demasiado esos movimientos, esas coreos, porque no prestamos la suficiente atención para coordinar a la máxima excelencia las coreos y los movimientos en este sentido. Paralelo a todo ello necesitamos el desarrollo personal y de bienestar. Eso significa que la participación en el deporte es importantísimo que paralelamente se desarrolle un bienestar emocional y personal, ¿vale? Y aquí es donde entraba pues la parte de las amistades, la parte de la familia y la parte del profesorado, ¿no? Es súper importante que tenga un equilibrio emocional y sobre todo cuando hablamos de jóvenes donde la testosterona pues bueno, domina todas las emociones de su persona y de su ser y crea estas irregularidades de depresión, ¿no? Vamos un poco a centrarnos, vamos a competición. En competición, ¿cómo la afrontamos? Pues la afrontamos primero visualizando que hay un tema que hay que afrontar, ¿vale? Y la visualización se puede ayudar a través de imaginarlo, ¿de acuerdo? Cerrando los ojos, poniendo en situación, entrando en una situación imaginaria donde se puede visualizar. Y se tiene que dedicar tiempo para visualizar esa competición y sobre todo visualizarla teniendo éxito, no en el fracaso o en que me voy a equivocar, porque si no, nuestro cerebro también automatiza eso que nosotros estamos verbalizando. Y en el caso de que una vez cerrados los ojos visualicemos la competición, el escenario, el éxito, hay alguna interferencia que llega en el cerebro de ay, si me equivoco, de me está dando estrés, me está dando ansiedad, es el momento de comentarlo y entonces tratar de fomentar confianza para reducir esa ansiedad que pueda tener previa a las competis. Lo que es muy importante es establecer objetivos cortos. Y eso antes he hecho referencia. Las personas, los humanos, no estamos predispuestos a ver metas a largo tiempo. Es muy, muy complicado que podamos visualizar, no visualizarlas, podemos visualizar, sino realizarlas, porque son inalcanzables. No son inalcanzables, lo que pasa es que son demasiado largas, entonces se cansan en el proceso. Si tú quieres, competir y quieres ser un gran competidor y estar en la línea primera de competición, tienes que partir que primero tienes que ser el mejor de tu clase, luego tienes que ser el mejor de tu pueblo, luego el mejor de tu comarca, luego el mejor de tu comunidad, luego el mejor de tu país, luego el mejor del mundo. No pretendas ser el mejor del mundo de entrada porque evidentemente te has saltado 6 o 7 etapas, ¿vale? Así que hay que establecer metas de corto alcance para llegar siempre a la meta final, que cada uno elija donde quiera llegar. Que también es importante, que no todo el mundo quiere llegar arriba. En una competi lo que es esencial es esa activación que antes comentaba del estrés, de la ansiedad, que es buena, que no se tiene que cortar. Tenemos que ser los profesionales de la enseñanza, tenemos que
ser capaces de generar estrés pero controlarlo. Y eso se hace a través de una respiración básica y una relajación previa. Pero ojito, como os he dicho, tiene que ser una relajación lo suficientemente tranquila, pero tampoco que relaje a un estado donde, si el estrés nos ha generado poner nuestros músculos, nuestra tensión arterial, nuestra presión, nuestro ritmo cardíaco nos lo está poniendo a punto para salir y darlo todo, que esa relajación no se pase, porque entonces tenemos un problema, y es que cuando salgan no saldrán tan preparados como tendrían que estar. Así que el aspecto de la relajación y la respiración, yo siempre intento que sea muy breve, ¿de acuerdo? De 1 minuto, de 30 segundos, porque si no desactiva demasiado. Todo esto tiene que estar evidentemente prediseñado e incorporado a los protocolos y disciplinas de cada día. Esto no puede ser que solo se haga el día que vamos a hacer una competi o una exhibición. Esto se tiene que hacer diariamente para lo que habíamos comentado antes, interiorizar estos mecanismos y que lo hagan de forma individual y no tengas que estar tú a largo plazo siempre detrás diciendo, hey, hay que hacer esta técnica, sino que hay que aportar las técnicas para que ellos las hagan suyas y las puedan desarrollar de forma independiente. Mantener la concentración, ya lo hemos hablado, es importante que en el momento de salir no entremos en distracciones, ¿vale? Padres chillando, bombos, bocinas, que eso pasa mucho. Así que hay que hacer ensayos con público que les puedan molestar y se acostumbren a esa presión sonora o a esa presión mediática. Es importantísimo que se hagan esos ensayos previos y con público, pero con público preparado para recibir cualquier tipo de ovación. Porque lo que no puede ser es que saques un grupo que no esté preparado para recibir pues un abucheo, por ejemplo, o una presión de ruido externo que les pueda distraer. Y ahí sí que es donde tienes que tener la máxima concentración para que no te estorben esos ruidos que pueden increparte desde las plateas. La autoparla positiva es como nosotros utilizamos afirmaciones positivas. Se han hecho muchos estudios en este aspecto, que a veces cuesta de creer porque a veces puede generar como una parte ridícula. Pero si tú al levantarte por la mañana te pones delante del espejo y te dices, hoy, mirándote a ti mismo en el espejo, te pones y te dices, hoy va a ser un gran día, eso queda calado en tu cerebro. Eso es un automensaje positivo de ti mismo viéndote en el espejo, porque es importantísimo, no vale decírtelo si no te estás mirando, porque esos mensajes, aunque parezcan ridículos de hablarte a ti mismo en un espejo, porque no hay que decirlo en silencio, lo tienes que expresar, hoy va a ser un gran día, es muy probable que ese sea un gran día, porque tú ya eras predispuesto, ya le has dicho a tu cerebro que tienes que ir predispuesto a que ese sea un gran día. Y nuestro cerebro nos hace caso, pero no si no se lo decimos de esta manera. Soy fuerte, soy capaz. Hay que enseñarles a automotivarse. Hay que enseñarles que los espejos no solo son para ver los movimientos y las técnicas, sino que también es para hablarse, autohablarse y sobre todo darse consejos y motivación. Y creerme que esto funciona mucho. También encontramos la adversividad, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos
cuando tenemos un conflicto o una situación que no podemos controlar. Bien, se genera más estrés, más ansiedad. Cuando tenemos una adversidad y nos ponemos nerviosos, es porque esa adversidad no ha sido prevista. Y como no ha sido prevista, nos ponemos nerviosos, y como nos ponemos nerviosos porque no encontramos la solución, se activa el cortisol, se activa la serotonina, se activa todo, y entonces empezamos a tener sudoración, estrés, ansiedad, etc. Hay que determinar que cualquier imprevisto habría que tenerlo previsto. Esa es la mejor cura, es que las preparaciones sean que se tenga en cuenta que todos los imprevistos ya estén previstos. Porque entonces cuando pasa, tú ya tienes la respuesta y por lo tanto no te genera un estrés. Ese es el mayor consejo. Tú puedes analizar qué pasa si estoy actuando y se me cae una pieza del vestuario. ¿Qué pasa si me resbalo? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si me quedo en blanco? ¿Qué pasa si se van las luces del escenario? ¿Qué pasa si la música se para o hay un error? Todo eso se puede preparar. No solo los profesores tenemos que centrarnos en las coreos y en la perfección de las coreos. Hay que enseñar también en todo aquello que puede pasar en un escenario y en todo aquello que puede pasar en un backstage. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si antes de salir nuestra directora, nuestro director, tiene un desmayo? Nos ha pasado hoy. ¿Qué hace el grupo? ¿Cómo reacciona? Bien, pues hay que analizar que esas situaciones pueden pasar. Reitero, hoy nos ha pasado. Así que hablas con el grupo, buscas la mayor responsable del grupo, la más preparada, hablas con el grupo, ella habla con el grupo, os veis capacitados, salimos, vamos a hacerlo, etc. Pero eso, si no está preparado, genera un estrés, una ansiedad importante que en una competi afecta evidentemente a cometer posibles errores. Y en las técnicas de apoyo para estos entrenadores, para estos profesores, se basa en establecer, como comentaba, estas metas que tienen que ser increscendo, ¿de acuerdo? Porque si queremos la copa sin haber competido, sin habernos preparado, sin haber pasado fases previas, será muy complicado y yo diría casi imposible de llegar a ella, ¿no? La otra es reconocer los logros, todos y cada uno. Esta escalera lo que refleja es pues ese camino que cada individuo tiene que hacer, ¿no? De no lo haré, a ver, lo hago, bueno, a ver, lo intento, puedo hacerlo y lo hago, ¿no? Bien, esa es la automotivación, esa retroalimentación que habíamos comentado positiva. El ambiente de apoyo. En la cultura, sobre todo la cultura popular, es indispensable el apoyo grupal. Sin ello no funciona, y evidentemente en el mundo de la danza es esencial que el grupo sea un grupo de conexión, y no siempre es eso, porque antes decíamos, vale, tú puedes controlar lo que puedes controlar, no puedes controlar tu genética, no puedes controlar tu familia, tampoco controlas qué compañeros y compañeras vas a tener de baile, y sabrás que unos están más a tu nivel, otros están por debajo de tu nivel, y sabrás que otros están muy por encima de tu nivel, y tienes que respetar que cada uno tiene que ser ese nivel. Y si tú te confirmas o estás de acuerdo en que tú te quedas estancado porque no quieres dar más de ti, sabes que tendrás que ir a un grupo de ese nivel. Pero si quieres seguir en un nivel de alto standing o de alto rendimiento, sabes que
necesitas seguramente el doble de esfuerzo y de entrenamiento que podrías tener otra persona que con más facilidad llega a eso, ¿no? Así que estos desequilibrios que son, por decirlo de alguna manera, posibles envidias entre, joder, qué rabia me da porque qué facilidad tiene para hacerlo y yo necesito hacerlo 3 veces para llegar a su nivel. Bueno, pues si tú tienes que hacerlo 3 veces, pero lo quieres llegar a ese nivel, tienes que hacerlo 3 veces. Pero no lo plantees como un castigo. El entrenador no puede entrenar, no puedes ponerlo como un castigo. Tiene que decir, bueno, tú puedes conseguir el nivel que tiene ese bailarín, ese deportista, lo puedes tener, pero necesitas más tiempo para prepararte para ese nivel. Y eso no es un fracaso, eso es un trabajo. Y ese trabajo también forma parte de que tú, de forma individual, tienes que trabajarlo para encajar en el grupal. Lo que comentaba antes era el refuerzo positivo, ¿vale? Eso de sobre todo, hablarse para que los logros individuales también puedan ser colectivos, ¿no? Mantener la comunicación afectiva, lo que habíamos hablado igual, ¿eh? Estamos reforzando el mensaje de esa comunicación y de ese juego de estrategias que hay que repetírselo, ¿vale? Para que consolide, para que se automatice aquello que decíamos, ¿no? De que no haya de pensar en las cosas, sino que nos surjan porque ya hemos enseñado a nuestro cerebro a actuar de esa manera, ¿eh? Y fomentar la confianza de uno mismo, que lo habíamos comentado, ¿de acuerdo? Tú te puedes ver como un niño que está mirando al futuro, ¿vale? Pero tu sobra no deja de ser un Superman. Al final es como tú te creas que eres, es lo que vas a mostrar en el exterior. Así que nuestro trabajo como formadores es enseñarles las competis y las coreos, pero también a establecer esas habilidades y esas capacidades que tienen que interiorizar para llegar a un nivel alto de competencia. Y el estrés y la presión, como habíamos comentado, es mantener la calma, pero en su grado y mesura adecuado. La máxima relajación no es buena y la ultra estrés tampoco, porque te genera un problema de taquicardia que no es bueno a la hora de competir, porque te distrae. Y las técnicas de apoyo para estos alumnos se basan en estos conocimientos tácticos, en estas competencias, ¿vale? Que esto lo vamos a pasar porque es más para un ámbito de jugadores, ¿de acuerdo? Pero que es esencial para que entendáis un poco la interacción que se necesita a la hora de tener esas técnicas de apoyo, ¿no? Antes os había comentado que habían esta condición, estas técnicas de apoyo que eran el SMART, ¿vale? Que el SMART es esto que estáis viendo, que es el específico, ¿vale? Que es un objetivo claro, el mesurable, porque tiene que ser mesurable, tiene que ser creíble, tiene que ser real, ¿de acuerdo? El medible, porque tiene que ser medible, porque se tiene que cuantificar. Si queremos que todo el coreo cuadre, hay que marcar unos ritmos y por lo tanto no pueden haber variaciones, se tienen que clavar, sobre todo cuando por ejemplo haces popping, que necesitas marcarlo con la música, u otros, bueno, en general cualquier baile necesitas marcarlo y clavarlo en tus movimientos. Tiene que ser relevante, ¿vale? Relevante en el sentido de que tiene que ser un éxito, ¿no? Porque si tú vas a competir pero no hay un aliciente, ¿no? Pues tampoco tiene sentido. Y tiene que ser temporal porque es un objetivo que decía que es de corto plazo,
¿vale? Y de corto plazo es algo muy inmediato, a largo plazo. Por ejemplo, tenemos una competi de aquí 3 meses. Eso es a largo plazo. No podemos motivar a decir, es que tenemos que estar preparados para aquí 3 meses. No. En un mes o en 2 semanas, ¿qué tenemos que asolir? ¿Dónde tenemos que llegar en 2 semanas? Vale, pues tenemos que llegar a los 30 segundos de la primera canción. Y esos movimientos tienen que estar ya consolidados o trabajados. O tenemos que llegar al mes donde tengamos esta parte ya súper controlada para poder avanzar. Esas cortas metas son las importantes a la hora de clasificar una coreo nueva. Técnicas que podéis hacer servir en técnicas de apoyo. La música es esencial, pero no la música de las coreos, sino músicas según el estado de ánimo que tengan en ese momento vuestros alumnos. Si ese día están un poco desmotivados, necesitarán una música más épica, más motivadora. Pero si están demasiado nerviosos y activos, quizás lo que necesitan es una música previa que los relaje, ¿no? Entonces la música, que es el alma del corazón, es también el alma de la mente, porque la calma o la activa según el sonido que escuchamos. Así que jugar con la música antes de las competis, antes de los entrenamientos, ayuda mucho a poner a tono nuestro estado de ánimo. La comunicación afectiva ya lo hemos hablado. Antes de un ensayo, antes de entrenar, mirarse al espejo y decir, vamos a darlo todo. Y te lo dices, hoy vamos a darlo todo. Y sí, cada día, si hace falta, hoy vamos a darlo todo. Mensajes positivos. ¿De acuerdo? La resolución de problemas era aquello que os digo, dedicar un tiempo para decir, oye, ¿y si pasase eso en una competi o en un ensayo, qué haríais? ¿Cómo actuaríais? Vamos a intentar encontrar soluciones a aquellas cosas que nos pueden pasar, aquellos imprevistos. El establecimiento de rutinas es importantísimo. Como os decía, nosotros cuando queremos aprender a conducir nos dicen, siéntate, lo primero cinturón, segundo retrovisor, interior, exterior, luces, freno de arranque, freno de manos, embrague, acelera. Tenemos un protocolo. Intercambiar ese protocolo puede hacer que varíe la posición de nuestra perfección, ¿vale? Y nuestra conducción. En ese caso, establecer las rutinas, es decir, bien, vamos a calentar, vamos a mirarnos en el espejo, que cada uno se diga un mensaje positivo, de retroalimentación positiva, y arrancamos, ¿no? Bueno, ese protocolo que cada uno se puede hacer, y cuando acabamos, calentamos, estiramos, nos relajamos, hablamos de qué podría pasar, ¿no? Nos llevamos esa idea de improvisación, de qué podría pasar en cualquier cosa, y cerramos la sesión. Bueno, esa rutina, que cada uno se la puede hacer como quiera, es importante hacerla siempre de la misma manera. La formación y el desarrollo continuo es elemental. Vuelvo a decir, las coreos son hiper importantes, porque al final los jurados lo que determinan es eso. Pero para que una competi, para que una coreo sea excelente, cuadrada y perfecta, se necesita que el estado emocional de esos profesionales de la danza o de cualquier disciplina estén en una capacidad óptima emocional, ¿vale? Y que nuestro tope de estrés y de ansiedad sea el perfecto para poder hacer nuestras coreos con la energía y la técnica adecuada. Y eso es muy difícil controlarlo, porque eso solo lo controlan nuestras emociones, ¿de acuerdo? Porque las emociones son las que activan y generan las sinapsis cerebrales de nuestro cerebro y generan más dopamina o menos dopamina para generar más estrés o más ansiedad según tengamos que generar esa salida o ese espectáculo.
el establecer el apoyo grupal. Antes hemos hablado de que hay diferencias. Yo no sé con quién voy a bailar, o sí, o me han puesto en una clase que ese está por encima, ese está por debajo, ese me cae bien, ese me cae mal. Bueno, pues hay que identificar posibles conflictos que no son propios de un acorio, sino que son conflictos sociales, de amistades, de parejas, que contaminan mucho el trabajo en equipo, la cohesión de equipo, y que hay que tener un ojo siempre puesto en estas posibles situaciones. La autoevaluación, lo que decíamos, al inicio tenemos que autoevaluarnos. Al inicio decíamos, vamos a darnos un autoconsejo y una autoestima, pero cuando acabamos también tenemos que ser críticos y hacer esta autoevaluación consciente de lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos antes que nuestro entrenador o nuestro profe nos lo diga, ¿vale? La autoevaluación y constante, y cuando digo constante es que cuando se hace un ensayo ya tiene que haber una evaluación de qué podemos mejorar en el próximo día, en el próximo ensayo, qué podemos mejorar para no automatizar, lo que decía antes, automatizar posibles errores, que ese es uno de los grandes problemas de cuando repetimos demasiados errores en una competición, en una coreo, en ensayos, eso tu cerebro está automatizando errores. Y entonces, ¿qué pasa? Que los vas a seguir haciendo. Y cuando tu cerebro hay un movimiento que lo estás haciendo mal y lo repites, lo que va a hacer tu cerebro es memorizar ese error. Y lo que es hiper complicado es desgravar algo que tú ya has grabado en tu memoria. Es muy complicado que si tú aprendes un movimiento erróneo y lo has hecho durante varias sesiones y luego te dicen, no, ahora lo tienes que desprogramar y cambiarlo y hacer otro, eso tu cerebro, aprender un error es relativamente fácil para tu cerebro, ¿vale? Lo automatiza muy rápido. Pero desprogramarlo necesitas a veces el triple de tiempo de lo que has dedicado para memorizarlo que para desmemorizarlo. Así que hay que tener mucha consideración de cómo también trabaja nuestro cerebro, porque un cambio no representa cambiar un movimiento, un paso, no, representa cambiar una automatización que ha hecho nuestro cerebro, y desconectar ese circuito neuronal para crear otro es muy, muy, muy complicado. Establecer objetivos personales. Hemos dicho que está bien esos objetivos grupales, ¿no? De marcar unas metas cortas, pero también las de grupo. Hay que marcar unas metas de grupo, ¿de acuerdo? Para ir avanzando, no solo las individuales, sino también las colectivas, ¿vale? Lo que decíamos, mirar la perspectiva. Antes habíamos mirado cómo podemos tener una perspectiva diferente en una imagen, ¿no? Y cómo una persona puede ver un 6 o un 9. Bien. La única manera de poder visualizar los problemas, errores, soluciones que puedan haber es cuando tú te levantas de tu silla, de tu posición, y te vas a otra posición a ver cómo se ve desde esa perspectiva. Es más, cuando tú estás estancado en un problema y no encuentras la solución, en la psicología laboral se dice, si este es tu sistema de trabajo, bien, pues si tú has estado aquí durante 2 años y en esta posición, coge esta mesa y gírala de posición, o te la llevas a otro punto. Porque si tú llevas 2 años trabajando con ese campo visual es siempre el mismo. No te da más perspectivas que esa, no te va a dar más soluciones que esa. Necesitas que tu cerebro dé un vuelco. Así que tú coges esta mesa y a partir de ahora trabaja mirando con otra perspectiva. Parece una tontería, porque dices, ¿qué tiene que ver? Que vea eso a que vea eso si tengo un problema X. Bien, pues es un tema de perspectiva. Cambiar la ubicación de cómo tú miras un fondo o una ventana o un cuadro o una pared te ayudará
a tu cerebro a buscar alternativas para encontrar esa solución. Así que mantener una perspectiva diferente de la tuya, como profesor, como alumno, como posición en las corios, ayuda a entender cómo lo puede ver otra persona o tu compañero. Lo típico, fomentar un ambiente de trabajo saludable, evitar conflictos, eso es indispensable. La revisión técnica, ¿de acuerdo? Hay que estar repasando constantemente, insisto mucho, para la automatización de todo. Las palabras de ánimos, importantísimo. La visualización, importantísimo. Recordar los puntos fuertes, no los flojos. Establecer esos objetivos. Transmitir esa tranquilidad. Repasar esas rutinas. Y, bueno, al final hay que demostrar el trabajo en equipo, la pasión y el compromiso, ¿no? Y decir pues que es un trabajo de equipo y que vamos a hacerlo, ¿no? Y hasta aquí, espero que os haya ayudado en lo posible a establecer estas metas, a establecer nuevas herramientas y técnicas. No son técnicas nuevas, no existen técnicas nuevas, sino son claves esenciales para que tengáis pues eso, herramientas que os puedan ayudar a marcar unos protocolos, tanto en ensayos como en competiciones, de forma individual, de forma colectiva, de forma grupal, de cómo nuestro cerebro aprende y interioriza y mecaniza esas informaciones, esas técnicas, esas coreos que vamos creando, y que hay que tener en cuenta que no solo hay una parte técnica, sino que hay una parte emocional que hay que cuidar, hay que regar para que eso frote en un futuro y pueda crecer en este aspecto. Nada más, gracias por vuestra atención y seguimos en contacto.